Entrando ahora a la parte de la arquitectura, vamos a iniciar con algunas diferencias que habían entre la arquitectura griega y la romana. Bueno, de forma teórica, ahorita vamos a hablar, ¿eh? Dijimos que estas dos civilizaciones marítimas se establecieron alrededor de los mares principales que estaban en el mar Mediterráneo. En Grecia le dan mayor importancia a las obras religiosas, como los templos, y en Roma también hicieron templos, pero le van a dar mayor importancia a las obras públicas. Pues ahí vemos, por ejemplo, las basílicas, obras públicas como las termas, a ver, las calzadas, obras de ingeniería civil como los acueductos, ¿no? Entonces no solamente se enfocaban en lo religioso en Roma. Va a haber muchas edificaciones de tipo público que lo vamos a ver también después, ¿no? En la parte arquitectónica. A ver qué más había: basílicas, termas, eh, circos, ¿no? Circos, anfiteatros, teatros, ¿no? Que también hubieron en Grecia, pero en Roma le da mayor importancia a esto de la obra pública. En Grecia se centraba más en lo estético, ¿no? Entonces, cómo se ve ese elemento desde la parte humana, ¿no? Dijimos que eran antropocentristas. Entonces, desde lo humano, cómo le ven la estética, en que sea bello, ¿no? En la belleza. En cambio, en Roma le da mayor importancia a la funcionalidad, ¿no? Si había más obras públicas aparte del templo, cómo funcionaban, cómo era el ingreso, cómo funcionaban los acueductos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la parte no le importaba mucho la estética de esos elementos, sino que funcionen, ¿no? Por eso le da mayor importancia a la estructura. Lo estético después ya lo resolvían, como les digo, en la fachada, con otros elementos, como revestimiento en mármol, por ejemplo. Pero lo importante era que funcione bien, la funcionalidad de esas obras. Por lo tanto, en Grecia, por ejemplo, en sus templos, lo que más les importaba era el espacio exterior. Ya dijimos, ¿no? Cuando hablamos de Grecia, o sea, cómo se ve ese elemento desde los ojos del ser humano. Y por eso las deformaciones que hicieron para que se vea más proporcionado. En Roma le da mayor importancia al espacio interior. Pues vamos a ver que los templos romanos al interior van a ser de forma monumental y van a estar estéticamente mejor aprovechados. Y por lo tanto, en Grecia lo que más van a ver va a haber más arquitectos, más arquitectura. En Roma, más ingenieros. Ellos ya solucionaron la parte, por ejemplo, del alcantarillado, ¿no? De cómo llevar también agua hacia las ciudades romanas a través de los acueductos. Entonces tenía que manejar mucho esta parte de la ingeniería, ¿no? En Grecia se adoptaron tecnologías tradicionales como el dintel, columnas, dinteles o entablamento. Esa era la forma en que construían los griegos. Y en Roma van a emplear nuevas tecnologías. Van a utilizar arcos, derivados de los arcos, como las bóvedas, las cúpulas, que también tienen influencia etrusca, ¿no? Y un nuevo elemento, un nuevo material, como el hormigón. No tenían a veces piedra o ladrillo, tenían que preparar un material artificial, como el hormigón, para construir sus edificaciones. En Grecia, mayor importancia a la proporción, que era como la base de la belleza: proporción, simetría, equilibrio, ¿no? Y en Roma se le da mayor importancia a la majestuosidad, ¿no? O sea, eran escalas monumentales, ¿no? No solamente en la arquitectura, sino también en el arte, en la escultura. Esas son algunas de las diferencias. Desde luego hay muchas también. En los templos, por ejemplo, van a utilizar los romanos lo que es el podium en la base. A diferencia de los griegos, que utilizaban la base de 3 o 4 escalones llamada estereóbaton. En los teatros, por ejemplo, los griegos asentaban sus teatros en una colina, a diferencia de los romanos, como ya manejaban esta tecnología del arco para hacer sus estructuras. Podían hacer una superficie plana esos teatros, ¿no? A través de arquerías. Entonces, la arquitectura romana va a tener las siguientes características. Va a utilizar una variedad de aparejos. Aparejos es la forma en que se organizan los ladrillos, ¿no? Ladrillos o piedras. Van a manejar el arco y sus derivados, como la bóveda, la cúpula, la arquería. Van a emplear el hormigón en sus estructuras. Va a haber una diferenciación entre decoración y estructura. Dijimos que va a haber el manejo de una escala monumental, o sea, majestuosidad, para dar la sensación de poder a ese gran imperio.
Y vamos a manejar órdenes romanos como el toscano y el compuesto, que lo vamos a ver también dentro de estas características, cómo eran los órdenes, cómo eran las obras públicas, y desde luego vamos a ver obras domésticas, o sea, viviendas como domus, insulares, villaes. Vamos a empezar a ver los aparejos. Esta variedad de aparejos o forma de organizar o de colocar los ladrillos en una estructura, bueno, generalmente muro en las construcciones romanas, ellos le llaman los opus romanos. Opus significa obra en latín. Entonces, estos opus van a tener varios nombres: opus quadratum, opus latericium, opus reticulatum, testaceum. Al hormigón le llaman opus caementicium, de ahí viene el nombre del cemento. Estos aparejos se podían realizar en ladrillo o en piedra, organizados en forma de traba. Los romanos manejaban esto del mortero, la mezcla de aglomerante con un agregado. Los romanos manejaban la cal con arena o con piedra o con escombros, lo mezclaban y con eso podían pegar estas piedras, estos ladrillos. Por ejemplo, opus reticulatum, que era una especie de estructura antisísmica en ese periodo, colocaban piedras en este caso y al interior lo vaciaban con hormigón. Ahora vamos a ver en qué consistía el hormigón de los romanos, pero en ese tiempo ya manejaban hormigón, y los muros que luego eran bastante gruesos y sismoresistentes. Aquí ladrillos también, formaban una caja de ladrillos a ambos lados de la pared y los rellenaban al interior con hormigón. Y este era como el hormigón en base a encofrados, ¿no? Colocaban madera, como se hace actualmente, madera a los laterales, y al interior lo rellenaban con hormigón. Después desencofraban o sacaban esas maderas, ¿no? Y otra característica importante, a diferencia de los griegos, era el manejo del arco y los derivados que esto implica. Este es un arco, en este caso es un arco de medio punto, ¿no? Que es también influencia etrusca. Si los griegos manejaban solamente columnas y un dintel, entonces para cubrir grandes luces o grandes espacios, eh, una piedra larga no abastece, ¿no? Se quebra, tiene la debilidad las piedras o los entablamentos de que si no tienen apoyo al medio se quebran. Entonces, para evitar eso, los romanos utilizaron este tipo de arco que podía cubrir grandes luces. Todos estos elementos que conforman este arco se llaman dovelas, y la parte que traba en la parte superior se llama claven. Una dificultad que tienen los arcos es que en esta parte del apoyo tienden a abrirse, ¿no? Se les aplica una carga en la parte superior. Entonces, para evitar eso, los romanos también manejaron una serie de arcos, una secuencia de arcos. A esto le llamaban arcada, que va a servir después para hacer, por ejemplo, los acueductos, ¿no? Sistemas de acueductos, la estructura de los coliseos, de los teatros, ¿no? Ese tipo de arcadas. Del arco de medio punto también surgen las bóvedas, ¿no? Si este arco lo manejamos linealmente, lo desplazamos linealmente, va a formar una especie de bóveda, y esa bóveda se llama bóveda de cañón, cuando es a raíz del arco de medio punto. Ese elemento también manejaron los romanos en sus estructuras, ¿no? En sus basílicas, por ejemplo. Las termas van a tener cubiertas en forma de bóveda. Y desde luego, a raíz del arco también, si un arco, por ejemplo, este arco lo giramos en base a un eje, la resultante va a ser una cúpula, ¿no? Y esta cúpula va a servir para cubrir esos grandes espacios que tenían los romanos, ya sea religiosos o públicos. Se van a ver en este tipo de cubiertas en templos, en basílicas, por ejemplo. A ver, el hormigón. Al hormigón le llaman el opus, la obra del hormigón le llaman opus cementicium. Cementum o cementum quiere decir escombro o piedra en bruto. Este hormigón que manejaban era una mezcla entre cal, que era como el aglomerante, o su equivalente al cemento hoy día. Mezclaban esa cal con escombros, con piedras. Aquí se pueden notar, ¿no? Las piedras pequeñas, escombros de cerámica, de ladrillo que tenían de otras obras, las echaban en esa mezcla de mortero. Y aquí están las piedras o ladrillos en los laterales, y al centro rellenado con hormigón. Y aquí el hormigón, por ejemplo, aquí se puede ver el encofrado, los resultados del encofrado de las tablas, que después seguramente se sacó, y al interior quedó esta estructura de hormigón con las piedras que se pueden notar, ¿no? Acá, piedras seguramente resultado de algunos escombros de otras obras. Los romanos se van a basar más en la estructura, entonces la estructura del Coliseo, por ejemplo, es hecha en piedra o en
algunas partes en ladrillo, pero para que se vea mejor hacia la calle, los revestían con planchas de mármol. Bueno, el Coliseo actualmente, el que está en ruinas, ya les han sacado todas esas planchas, queda solamente la estructura de ladrillo, pero normalmente eran decorados o simulados con planchas de mármol. Como se hace actualmente en algunos edificios, ¿no? La estructura, lo que se ve es el hormigón y los muros de ladrillo, y se lo revoca o se lo revisten, ya sea con cemento, con revoque o en algunos casos con cerámica, ¿no? Lo más importante era la estructura. En cambio, los griegos construían directamente con mármol todos sus templos. O sea, el material que empleaban para hacer sus templos era directamente con las piedras, con el mármol. Aquí podían utilizar los romanos cualquier piedra, pero lo revestían con planchas de mármol. O sea, lo que le importaba era la estructura. Y si hablamos también de la importancia de la fachada en los templos, vamos a ver que hacia la calle, fíjense, la escalinata es lo que nos da cuál es la parte principal, el ingreso, ¿no? Y en la parte posterior no le da mucha importancia, incluso las columnas son como si fueran falsas, ¿no? Entonces hay una diferencia entre la estructura a la que le dieron importancia a los romanos y la decoración posterior que le dieron a sus fachadas. Desde luego la majestuosidad, ¿no?, como característica romana. Fíjense, la escala era mucho mayor, o sea, más monumental que la manejaba en Grecia. Esto porque eran un gran imperio y querían dar esa sensación de poderío. Y como manejaban ya el arco, podían cubrir grandes luces, como por ejemplo el interior del Panteón de Agripa, ¿no? Fíjense, aquí dentro tranquilamente podía entrar un edificio de unos 10 o 13 pisos al interior de este panteón. Y les he puesto aquí personas para que vean la escala, ¿no? La escala al interior. Los romanos también manejaban, le decía, el interior, ¿no? Por eso la ornamentación al interior de esos templos, a diferencia de los griegos que se basaban en la parte exterior. Digamos que hoy vamos a ver los órdenes romanos. Dentro de esos órdenes romanos, ellos van a innovar, bueno, van a utilizar primeramente los órdenes que emplearon los griegos, que vimos también en la clase anterior, como el dórico, el jónico y el corintio, pero van a crear otros dos particulares en base a esto, que van a ser el orden toscano y el orden compuesto. El toscano era una variación del dórico y el compuesto la mezcla del jónico con el corintio. Entonces va a ser como 5 órdenes, ¿no? El toscano, las características principales, ¿sabes?, es una variante del dórico. ¿Cuál es la diferencia? Con el dórico va a ser, fíjense, la basa. En el toscano va a tener una basa que tiene su toro y algunos va a tener un escocia, ¿no? Y el capitel va a ser similar, ¿no? Fíjense, con su abaco y su equino, similar al dórico. Otra diferencia va a ser las estrías. Aquí el fuste va a ser liso en el orden toscano. En el dórico recuerden que el fuste era estriado. Ese va a ser el orden toscano, similar al dórico, pero con base y fuste liso. Y el compuesto va a ser una mezcla entre el jónico y el corintio. Entonces, por lo tanto, en su capitel van a haber hojas de acanto y volutas. Y el fuste va a ser a veces estriado, como en este caso, y a veces puede ser liso también.